Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Miramos un día más al mercado con Bitcoin que ha llegado a perder los $40.000 alcanzando mínimos de las últimas 7 semanas, qué decir de antes de la aprobación de estos ETFs que están trayendo de momento caídas al mercado. Estamos pendientes también de las últimas noticias en torno al hackeo precisamente de la SEC en el momento en el que aprobó falsamente estos ETFs de Bitcoin, que está empezando a despertar algunas dudas pendientes de todo esto de Donald Trump, ya saben, a punto de proclamarse como candidato republicano de cara a las elecciones de este mismo año y que además está totalmente en contra de las CBDCs. Lo ha vuelto a reiterar en el día de hoy. Pendientes de todo esto, como siempre, pendientes del mercado, del análisis y de contarles también algunas novedades que están teniendo lugar en el mercado cripto con los RWA o también, en este caso, hablando de Friend.tech. Enseguida analizamos todo esto, pero empezamos a mirar a la SEC, que ha admitido que el hackeo de su cuenta estuvo relacionado con un ataque de SIM swapping o un intercambio de tarjeta SIM. De esa manera dice que una entidad o persona no autorizada obtuvo el control y que logró publicar información falsa sobre la aprobación de los ETFs de Bitcoin. En un comunicado oficial, el regulador de Estados Unidos ha revelado que el número telefónico vinculado a su cuenta de X fue transferido ilegalmente a otro dispositivo y que esto le permitió a un pirata informático interceptar mensajes de texto y llamadas y finalmente manejar a su antojo la cuenta de X y hasta restablecer la contraseña. No ha habido ninguna explicación en el comunicado de por qué o cómo sucedió todo esto. Solo se añade que actualmente están investigando cómo la parte no autorizada logró que el operador cambiara la tarjeta SIM de la cuenta y cómo supo qué número de teléfono estaba asociado con esta cuenta. El hecho de que el intercambio de una tarjeta SIM provocara el hackeo de la agencia de Estados Unidos deja nuevas dudas en virtud de que una tarjeta debe transferirse físicamente de un dispositivo a otro, aunque hay que tener en cuenta que los clientes pueden pedirle al personal de soporte de un operador o al equipo de soporte de una empresa en persona o por teléfono que cambie el dispositivo en el que estaba registrada una tarjeta SIM, bien sea porque han perdido su equipo telefónico o porque han olvidado su contraseña. Uno de los momentos históricos, sin duda, del mercado cripto que sigue dando mucho de qué hablar y sobre todo despertando muchas dudas. Hablando de dudas, repasamos el mercado cripto que ya les adelanto también viene con caídas en el día de hoy. Repasamos el top 10. Echamos un vistazo al mercado cripto y empezamos mirando, como no, a Bitcoin. Sigue cayendo, en concreto en la última semana, perdiendo un 8,95%, con caídas también en las últimas 24 horas del 3,13%, como les decíamos, perdiendo los $40.000. Se encuentra ahora mismo los 39.285, prácticamente 10.000 por debajo del máximo anual, del máximo que tocó al conocerse la aprobación de los ETFs de Bitcoin. En segundo lugar, Ethereum cae incluso más, un 13,81% en la última semana, con duras caídas en las últimas 24 horas del 6,28% hasta los $2.217. En cuarto lugar, BNB también en negativo, también cayendo un 6,54% en la última semana, 4,60% en las últimas 24 horas hasta los $296. Quinto lugar para Solana, también en negativo, también cayendo un 13,70% en la última semana, 3,12% en las últimas 24 horas hasta los $83,48. En sexto lugar, XRP tampoco se salva, también viene con caídas en los últimos 7 días del 11,02% las últimas 24 horas, también 3,16% abajo hasta los 51 centavos. Octavo lugar para Cardano, negativo, cayendo en la última semana un 13,98%, en las últimas 24 horas 4,78% hasta los 46 centavos. Noveno lugar para Dogecoin, era la nota positiva ayer, era la única que se salvaba, pero ya viene cayendo en la última semana un 4,62%, 7,84% en las últimas 24 horas hasta los 7 centavos. Y cerramos el top 10 mirando a Avalanche, la que más cae en la última semana, se deja un 18,16%, en las últimas 24 horas también caídas del 3,26% hasta los $29,15. Así está el mercado cripto en estos momentos, caídas importantes para Bitcoin, arrastrando al resto de criptomonedas y como siempre con muchas noticias, con mucha actualidad que repasamos con las Crypto News.
Empezamos analizando la caída en curso del precio de Bitcoin, que la ha llevado por debajo de los $39.000, una nueva variable que entra en fórmula, la presión de venta impulsada por las ballenas de la criptomoneda más grande por market cap. De acuerdo a los datos on-chain, en los últimos 15 días las ballenas han vendido hasta 70.000 Bitcoin por cerca de 3.000 millones de dólares. De esta forma, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado experimenta caídas en torno al 10% en la última semana y del 16% en la última quincena. Para que se hagan una idea, Bitcoin no caía por debajo de los $39.000 desde el pasado 2 de diciembre. Pendientes del precio de Bitcoin y también pendientes de los ETFs, que están registrando, eso sí, un impresionante volumen de trading en los últimos 7 días, en concreto 18.700 millones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen de trading semanal de la criptomoneda subyacente supera 7 veces el valor medio del año anterior. Sin embargo, a nivel mundial, los productos financieros digitales han sufrido salidas menores de 21 millones de dólares durante el mismo periodo. Como muestra, la perspectiva regional, Estados Unidos ha registrado entradas netas de 263 millones de dólares en productos financieros. En Canadá y Europa, sin embargo, salieron 297 millones de dólares de esta clase de activos. Pendientes de los ETFs de Bitcoin, pero también pendientes de más actualidad, pendientes de más monedas. En este caso miramos a Ethereum, miramos a los desarrolladores que están implementando el hard fork de Encun en la testnet de Goerli. El objetivo es, como saben, como les contamos, reducir las tarifas de transacción. La última actualización de la red de la segunda criptomoneda más grande del mundo puede afectar al suministro de Ethereum. Editores de D-Block hicieron referencia a Luke Nolan, analista de CoinShares, que está actualmente analizando todo lo que sucede en torno a Ethereum y sobre todo el Ether que se utiliza para pagar el gas de las transacciones que se va a quemar. El objetivo principal de este hard fork es reducir las tarifas de transacción en la red de Ethereum, aumentando así la actividad. Sin embargo, esto también puede llevar a que se quemen menos tokens. Según dice el propio Nolan, si esperamos que las redes L2 adopten gradualmente el nuevo mecanismo Blob Space, veremos que los precios del gas se estabilizan en niveles más bajos, lo que significará que se van a quemar menos Ethereum. Dudas en torno a la actualización de Ethereum, dudas en torno al hackeo de la SEC, de regulador de los Estados Unidos, pero hay muchas noticias, hay mucha actualidad, hay muchas cosas que contarles, así que no se vayan porque hacemos una breve pausa y volvemos con los análisis, con los expertos, Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado cripto, pendientes del precio de Bitcoin, pero hay muchas más cuestiones, hay muchos más temas que tocar, que analizar durante los próximos minutos y vamos a hacerlo de la mano de Alberto Toribio, R&D Principal Engineer at Bitso, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Sergio. Encantado de estar aquí repasando la actualidad con vosotros. Un placer tenerte por aquí una semana más. Decía que más allá de Bitcoin, más allá de los ETFs, de esta actualización de Ethereum que venimos comentando, pues hay muchos temas, hay muchos sectores, muchas cosas a tratar en el mercado cripto. Para eso es importante seguirte en LinkedIn. Tengo que decir que he estado leyendo algunos de tus artículos y si te parece empezamos con estos RWA tokenizados que de alguna forma tienen cierto vínculo con las stablecoins y que tú mismo decías que no vas a tocar ni con un palo, que no vas a invertir. Quiero que nos cuentes qué son y sobre todo por qué haces este aviso, esta advertencia.
Pues así es, Sergio. Es un artículo que ha despertado mucha polémica, pero creo que no le falta razón. Los real world assets o activos del mundo real son conocidos especialmente en España, donde tenemos una gran afición a la inversión inmobiliaria. Invertir en ladrillo es algo muy popular que muchos fondos practican en nuestro país. Y en el ámbito cripto se han popularizado muchas empresas que se dedican a realizar operaciones de este tipo. Por ejemplo, adquieren inmuebles, los reforman y después los venden por un precio superior. Muchas de estas empresas lo que hacen es facilitar la inversión en este tipo de operaciones inmobiliarias a través de la venta de tokens. Y lo que señalaba en mi artículo, que ha sido muy polémico, es que se está hablando muchísimo del sector de los real world assets como un sector emergente en cripto que tiene mucho recorrido, y lo que hice fue cuestionar ese recorrido. Verás, Sergio, esto ocurre principalmente por dos razones. La primera es que las empresas que facilitan ese tipo de operaciones en las que se compra un inmueble, se rehabilita y después se vende, ofrecen unos tipos de interés que en muchos casos no justificarían el riesgo que se está tomando. Cuando invertimos en ese tipo de operaciones, pensamos que el riesgo que estamos asumiendo es el de la inversión, es decir, es el de que el inmueble no valga lo que nos dicen o que la operación salga mal. Pero con frecuencia olvidamos que la empresa que nos está facilitando esa inversión puede quebrar. Se trata de empresas emergentes con más riesgo que un fondo consolidado con eSIM que podamos comprar a través de nuestro propio broker en nuestro banco, y por lo tanto el tipo de interés que debemos exigirles es muy superior. También cuestionaba la expansión de este mercado, un mercado, el de los real world assets, del que se habla mucho y del que muchos esperan sea el gran catalizador de esa avenida de la early majority a cripto en el 2024. Y cuestionaba este análisis por un motivo. La principal demanda de inversión inmobiliaria relacionada con cripto en este momento proviene de las stablecoins. De las stablecoins se preguntarán algunos, ¿por qué? Bueno, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Las stablecoins normalmente, como por ejemplo USDC, USDT, pero también DAI, comienzan aceptando un solo tipo de activo. Por ejemplo, en el caso de USDC, ellos aceptan dólares y tú puedes tomar un préstamo en USDC. En ese momento, la empresa Circle, que es la que emite USDC, tiene una deuda contigo por valor de los dólares, de tantos USDC como tú tengas. Perfecto. Esto suele ser suficiente para expandir la masa monetaria de una stablecoin hasta unos niveles razonables, pero llega un momento en el que necesitas seguir creciendo. Y es ahí cuando las empresas comienzan a aceptar otros tipos de colateral. Por ejemplo, se les permite a los inversores dejar activos inmobiliarios como garantía para tomar prestado USDC. De esa forma conseguimos que haya más USDCs en circulación. Es cierto que USDC no es muy propensa a realizar este tipo de operaciones, las realiza con menos frecuencia que otros proyectos, pero las realiza. Quien las realiza sin ninguna duda y ha sido muy criticada por ello es Tether. ¿Qué es lo que ocurre a través de su proyecto STUSDT? ¿Qué es lo que ocurre cuando el balance de las stablecoins comienza a estar constituido por, en fin, una parte inmobiliaria muy potente, cuando la parte inmobiliaria comienza a tener peso? Que estos proyectos deciden no aceptar más inmuebles como garantía para otorgar préstamos porque estos activos son poco líquidos. Así que la principal demanda de préstamos relacionados con cripto y sector inmobiliario en estos momentos viene de las stablecoins tratando de expandir su masa monetaria. Y dado que las stablecoins tienen un tope en su balance que desean asignar a este tipo de activos, podemos decir que probablemente este sector, el de los real world assets, tiene un tope en el crecimiento que además está fuertemente ligado al sector de las stablecoins. Dicho de una forma mucho más simple, si las stablecoins no crecen, el sector de los RWA, de los real world assets, tampoco lo hará. Y siempre lo hará en un grado, en un orden de magnitud inferior al de las stablecoins. Es importante tener en mente la relación entre estos dos mercados porque mucha gente no conoce que el principal vector de crecimiento de los real world assets son las stablecoins e invierte y se posiciona en proyectos cripto de cara a 2024 pensando que se trata de una tendencia que bueno, puede crecer de una forma, en fin, no relacionada con otros factores. En este caso está muy ligada a las stablecoins, Sergio. Alberto, este apunte que estás haciendo, esta relación entre estos activos y las stablecoins, que por cierto hablábamos al principio
de la SEC, unas stablecoins que están desde luego en el punto de mira de los reguladores, ya no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, y que pues, es posible que este año también tengamos noticias sobre ello. Más allá de todo esto, hay un proyecto que me llama la atención, tengo que decir que porque tú me lo chivaste, Alberto, hay que ser aquí sinceros, pero quiero que nos cuentes qué es Autónolas, por qué está dando tanto que hablar y sobre todo un poco cuál es su objetivo, cuál es su hoja de ruta, qué viene a cambiar. Pues verás, es un proyecto que tiene que ver con la inteligencia artificial y el machine learning. Se trata de la creación de agentes autónomos que pues inviertan todos los recursos a su disposición en conseguir una tarea. ¿Qué son los agentes autónomos? Se preguntarán muchos. Seguramente a estas alturas muchos de los que nos están viendo ya hayan interactuado con ChatGPT y se hayan dado cuenta de que cuando le hacen una pregunta a ChatGPT, si bien este responde muy bien y nos da a respuestas muy creativas e interesantes, la iteración con el agente se detiene y este queda a la espera de que le hagamos una siguiente pregunta. Los agentes autónomos, por simplificarlo, para que todos los entiendan, son agentes que interaccionan consigo mismos, hablan consigo mismos en una especie de autodiálogo, tratando de buscar un objetivo. De forma que en lugar de detenerse esperando a que le hagamos otra pregunta o tengamos otra iteración con él, el agente autónomo se autopregunta a sí mismo para lograr la siguiente iteración. De esta forma, y teniendo un objetivo, que puede ser, por ejemplo, el de hazte dueño del mundo o crea un negocio rentable, los agentes son capaces de utilizar todas las herramientas a su disposición para lograr ese objetivo. Y claro, desde que las criptomonedas han traído el dinero a un entorno digital y pueden ser gestionadas por programas de ordenador, esto cambia totalmente las reglas del juego en los agentes autónomos, que ahora pueden disponer no solamente de dinero, sino también de acceso a APIs y pueden hacer cosas como, por ejemplo, abrir una cuenta en GitHub, publicar código o utilizar dinero para realizar determinadas inversiones, gestionar carteras o, en fin, promover determinadas actividades e incluso pagar a humanos para que las realicen. Esto es algo que ya está ocurriendo. Si alguno de los que nos está escuchando es escéptico sobre este aspecto y piensa que no hemos llegado tan lejos, le invito a que eche un ojo a AutoGPT, uno de estos agentes autónomos. Pero me preguntabas por Autónolas. Bueno, Autónolas es una red que permite crear agentes autónomos, estos agentes de los que estamos hablando, y que utilizan la propia red para dos cosas. En primer lugar, para entrenarse, dado que los proyectos de inteligencia artificial requieren de una ingente cantidad de recursos y de información que están al alcance de muy pocos, aquellos con el dinero suficiente como para pagarlos. Autónolas pretende que de forma colaborativa y mediante incentivos las personas pongan a disposición de la red aquella información y recursos necesarios para entrenar estos agentes. Es muy interesante, Sergio, porque si nos paramos a pensar en cómo se han construido las grandes redes, pienso por ejemplo en las redes de telefonía, nos damos cuenta de que es muy difícil competir con Telefónica aquí en España. Y verás qué relación guarda esto con los agentes autónomos. Pero tenemos proyectos como Helium, donde a través de un token y un sistema de incentivos creamos un modelo muy parecido al de Bitcoin, donde hay algunos, en el caso de Bitcoin, los mineros, en el caso de Helium, aquellos que despliegan nodos, que reciben incentivos de otras personas, de otros agentes, otros roles, que van a pagar por el uso de la red. Pues aquí en Autónolas tenemos el mismo modelo. Tenemos un modelo de incentivos que es muy potente y con el que es muy difícil competir. Estos modelos son tremendamente eficientes en gobernanza, en captación de recursos y tremendamente virales en crecimiento. Así que es muy probable que en el futuro OpenAI no sea la empresa que lidere la creación de agentes autónomos, sino que probablemente veamos cómo los proyectos cripto, aquellos que utilizan modelos de incentivos como el de Autónolas, lideren este segmento. Es solo cuestión de tiempo, al igual que hemos visto cómo los modelos de incentivos hacen que los proyectos se conviertan en algo viral. Lo hemos visto en el caso de Bitcoin, lo hemos visto en otros proyectos relacionados con tokens, con un modelo de incentivos propio, y ahora lo estamos viendo en el machine learning y la inteligencia artificial, Sergio. Ya que estás hablando de proyectos cripto, antes de terminar, quiero recordar a los espectadores, seguro que más de uno se acuerda, estuvimos hablando hace unas semanas de Freeend.tech, unas semanas, más bien meses, y ahora ha sacado un mercado de futuros que pues también está dando mucho que hablar, que nos cuentes un poquito qué es, cómo funciona y sobre todo pues cómo se pueden obtener beneficios a través del mismo.
Esto es un fenómeno muy interesante y además de con FinTech tiene que ver con otros proyectos. Verás, en los últimos meses, en el último año me atrevería a decir, se ha popularizado mucho la forma de obtener rendimientos mediante airdrops. Es decir, probar aplicaciones que tienen que ver con cripto de forma temprana, cuando esa aplicación aún no dispone de un token, para tener una buena puntuación, que en el caso de FinTech es mediante puntos, que la aplicación nos asigna, pero en otros casos mediante otro tipo de sistemas de scoring, para que cuando esa aplicación lance su token, y la forma en la que suelen hacerlo es ponerlo, distribuirlo, hacer un airdrop, entregarlo a los usuarios que han utilizado esa aplicación de forma temprana, podamos recibir una buena recompensa por ello. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, yo no sé cuánto voy a obtener por estar probando esa aplicación todos los días, invertir mi dinero, asumir riesgo. Recordemos que se trata de aplicaciones experimentales. Aún así, mucha gente lo hace, participan de los airdrops y para que te hagas una idea, en Criptoplaza este año pues hay personas que están ganando en torno a $20.000 al año. Es una actividad muy, muy rentable. Pero no puedes asumir menos riesgo. No puedes decir, por ejemplo, oye, pues los tokens de FinTech, yo quiero asegurar mi precio ahora. ¿Qué ocurriría, Sergio, si tú y yo llegamos a un acuerdo y te digo, oye, mira, yo te voy a dar, cuando FinTech haga el airdrop, todos mis tokens, pero tú me entregas ahora mismo $5.000? Si cuando ese airdrop se realice los tokens valen más de $5.000, felicidades, habrás ganado dinero. Y si no, estás asumiendo un riesgo y el que habrá ganado en ese caso seré yo. A este tipo de contratos, contratos por diferencia o contratos de futuros, es algo a lo que estamos acostumbrados en los mercados tradicionales, pero hasta ahora no habían llegado las aplicaciones emergentes que entregan tokens a sus usuarios. Esto es lo que ha pasado con FinTech, pero lo estamos viendo con muchos otros mercados. ¿Qué es lo que hacen ahora los usuarios? Bueno, pues comienzan a trabajar para conseguir puntos y conseguir posicionarse y que les vayan a dar un buen airdrop, y antes de que salga el airdrop, lo que hacen es abrir una operación corta en estos mercados de futuros. Al abrir una operación corta, lo que estamos abriendo es un seguro, estamos contratando un seguro, una cobertura, de forma que nos aseguramos de que, por ejemplo, el token de FinTech cotiza en este momento entre los 3 y los 4 dólares. Bueno, pues si yo ahora mismo, al precio en el que se encuentra en ese mercado de futuros, pues tengo $15.000, yo puedo cerrar ese precio ahora. Y de esa forma me aseguro de que cuando me vayan a entregar los tokens, yo voy a tener $15.000. ¿Qué es lo que habrá ocurrido si el precio del token es inferior a los 3,4 dólares en los que cotiza en este momento? Que esa operación de cobertura estará en positivo y me hará ganar la diferencia entre los 3,4 dólares y el precio en el que se encuentre ahora. Y si el token ha subido de precio ya y vale más de 3,4 dólares en el momento del lanzamiento, bueno, en ese caso habré perdido dinero por la posición corta y voy a vender los tokens al precio al que estén, habiendo obtenido esos 8, $15.000 o el precio que haya asegurado en el momento de contratar la cobertura. Productos profesionales, Sergio, que hasta ahora no estaban disponibles para esos usuarios de los airdrops, pero que vemos cómo cada vez son más frecuentes y el mercado DeFi se profesionaliza incluso en el ámbito de probar aplicaciones. Pues más allá de Bitcoin, más allá de los ETFs, como vemos hay muchos proyectos, muchas alternativas, sobre todo con el foco puesto en las DeFi, en las finanzas descentralizadas, que ya han dado mucho que hablar y que, bueno, pues que seguro que van a hacerlo en este 2024. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros y por contarnos y explicarnos todos estos proyectos. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Un placer, Sergio. Muchas gracias. Gracias por pasarte, Alberto. Seguimos mirando al mercado, seguimos analizando y seguimos presentando expertos. Ya contamos con Aleix Tuset, CEO de NoCharge, que está por aquí con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Aleix. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Pues un placer tenerte por aquí después de unas semanas de locura con estos ETFs y un análisis que hiciste hace más o menos 2 semanas, si no recuerdo mal, justo al momento de aprobar estos ETFs, en los que avisabas de correcciones, de caídas, hablábamos de zonas, recuerdo que hablábamos incluso de los 38.000, sí, prácticamente lo has clavado, Aleix. Estamos viendo caídas importantes, ballenas vendiendo. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo en el mercado cripto. Mucha gente se esperaba lo contrario, se esperaba que nos íbamos a la luna ya. Pues sí, bueno, yo me remito un poco a lo que pasa históricamente, y cada vez que habían lanzado un producto que tenía que llevar a Bitcoin a la nube, to the moon, como se dice, pues normalmente siempre ha pasado lo contrario.
Entonces, pues bueno, salió los futuros de la CME y tuvimos todo ese mercado bajista de 2018 hasta principios del 19, también salida a bolsa de Coinbase, el primer retroceso en el último ciclo, salida de los futuros de los ETFs y justo en el día que se marca el máximo histórico de Bitcoin, pues un poco me temía lo mismo. Mucha expectativa con los ETFs, mucha expectativa. También habíamos subido muchísimo, es normal que vengan estos retrocesos. Y bueno, un poco basándome en la historia, pues no le acababa de ver el sentido y las métricas, pues tanto a nivel técnico como las métricas, pues me daba un poco esa sensación que estábamos llegando a niveles que de seguir creciendo a este ritmo, pues hubiésemos terminado el ciclo alcista que ha ido marcando Bitcoin de esos 4 años, pues hubiese terminado muy pronto y no le veía sentido. Entonces, pues bueno, basándome un poco en lo que históricamente había pasado, como hemos comentado, y las métricas, todos esos indicadores que están marcando niveles muy altos, pues me esperaba este retroceso y le veo realmente mucho sentido. Aquí tengo un poco lo que estuvimos viendo a nivel técnico la semana pasada. Sí que me esperaba bueno, poder llegar a estos 49 que se llegaron. Mi objetivo más o menos estaba en los 48 y ahí sí que veía que podíamos tener un retroceso que tuviera pues mucho sentido a nivel técnico. Para mí, ir a buscar ahora mismo de perderse los 38, que es justo donde ha ido a tocar, de perderse esos 38, pues estaría mirando ya niveles de los 32. Creo que sería a nivel técnico un gráfico muy bueno para poder luego tener un impulso desde estos niveles intentando buscar esos máximos. Ahora lo que preveo a corto plazo, sin hablar del on-chain, ¿vale? A nivel técnico, es que intente ir a buscar los 40. Si esos 40 no se recuperan, sí que creo que vamos a ir a buscar esa zona baja de los 32. Y ahí creo que serían las mejores oportunidades para poder, el que no esté, entrar en el mercado y el que haya pues sacado beneficios para volver a entrar en el mercado, ¿vale? A nivel on-chain había, mira, justo esta métrica no la enseñé estos últimos días, pero sí que es bastante importante que miremos esta métrica, sobre todo a largo plazo, ¿vale? Porque bueno, aquí lo que vemos es cuando los holders están manteniendo sus bitcoins o los están distribuyendo. Entonces, como vemos en la parte verde, son todas esas zonas donde se vende poco bitcoin, y cuando entran las zonas rojas es cuando vemos estas distribuciones. Sí que hay puntos donde hay capitulaciones de usuarios que también entra en esa parte roja, ¿vale? Pero en general lo que nos indica son ventas, ¿vale? Entonces, cuando vemos estas zonas que entramos en rojo, es cuando se está empezando a distribuir los bitcoins, ¿vale? Entonces, justo en este punto estamos entrando en esta zona roja, ¿vale? Que nos indicaba que había más gente vendiendo, ¿vale? Que manteniendo. O bueno, una buena parte de los bitcoins se estaban vendiendo, ¿vale? Y es una métrica que tenemos que tener muy en cuenta para buscar esos extremos y ver estas ventas, ¿vale? También sucede en partes bajas, ¿vale? Porque hay esos usuarios de largo plazo que también entran en pérdidas y acaban vendiendo, pero en zonas altas nos indica estas ventas importantes de usuarios, ¿vale? Y nos está marcando esta zona roja, ¿vale? Que era bastante importante de seguir. Aunque bueno, hemos visto varias métricas estos días que nos indicaba estos niveles, ¿vale? De ventas, como podía ser el SOPR, que lo estuvimos comentando, ¿vale? Que estábamos llegando a niveles muy parecidos a lo que vimos en
en 2019, ¿vale? Donde tuvimos luego esa corrección antes de ir al ciclo alcista de verdad cuando se superan los máximos. Y justo estábamos más o menos en esos niveles, es decir, se estaban ejecutando muchas ganancias y normalmente cuando llegamos a estos niveles pues es preocupante, ¿vale? Ahora lo que estamos viendo, si lo miramos sin filtrar, es que ya tenemos esos primeros usuarios, ¿vale? Que están como mínimo vendiendo en break-even, ¿vale? A las posiciones donde compraron. Yo lo que espero en estos próximos días es empezar a ver gente tomando pérdidas. Ahí creo que puede ser cuando el precio acabe revirtiendo, ¿vale? Lo que quieren los institucionales precisamente es ir a buscar estas pérdidas de usuarios, es decir, encontrar esa liquidez que ellos puedan volver a comprar. Entonces, lo que yo esperaría es buscar esa zona donde empiecen a asumir pérdidas. Si lo filtramos con una media de 7 días, que sea un poquito más rápida, pues estaría buscando estos puntos por debajo de 1, que es cuando ya se asumen pérdidas, ¿vale? Y ahora ir a buscar esos niveles. A mí me parecería muy interesante ver justo esta métrica donde se están asumiendo pérdidas y ver un momento donde el precio se pueda estabilizar, buscar esas zonas a nivel técnico también, donde veamos que el precio empieza más a hacer un rango, ¿vale? Y ver estas pérdidas en el mercado. Eso es el punto donde nos indicaría que podemos darle la vuelta al precio, ¿vale? También esta métrica sí que la vimos la semana pasada también, ¿vale? El ratio de ganancias-pérdidas, cuánto se gana respecto a cuánto se está perdiendo, ¿vale? Entonces aquí también lo que queremos es ver un reseteo de estas métricas. De hecho, si miramos sin la media, ya vemos que hay gente que ya está empezando, igual que veíamos en el S&P, ¿vale? A vender en pérdidas. Y esto es precisamente lo que necesitamos un poco para parar la corrección o que acabe la corrección. Ver estas pérdidas, ver esta gente ejecutando estas pérdidas, ¿vale? Y ver el precio otra vez en el rango. Pero sí que considero que de perderse los 38 podríamos buscar esos niveles de 32. Y hoy te voy a enseñar una métrica que no hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que es el suministro en direcciones, ¿vale? Con más de 100.000 bitcoins que están en ganancia, ¿vale? Entonces, aquí hay que ser un poco claros. Quien tiene 100.000 bitcoins, la mayoría van a ser exchange, ¿vale? Entonces, lo que queremos ver es cuando esto incrementa, ¿vale? Cuando se están enviando esos ganancias dentro de los exchange, ¿vale? Aunque puede ser por periodos de tiempos pequeñitos, ¿vale? Es decir, alguien que tiene muchos bitcoins los envío a los exchange, ¿vale? Y en los momentos oportunos vendo. Si nos fijamos cuándo pasa esto, ¿vale? Aquí tenemos el mercado, bueno, la recuperación que tuvimos en 2019. Vemos que cuando pasamos los 400.000 bitcoins dentro de estas direcciones, ¿vale? Que pueden ser pocas, o sea, será Binance, Coinbase y direcciones pequeñitas, bueno, de este tamaño hay pocos exchange que manejan tantos, ¿vale? Pero cuando pasamos esos 400.000 bitcoins, pues vemos que normalmente tendemos a tener un retroceso, ¿vale? También lo vimos en el COVID, lo vimos en el punto ya finalizando el mercado alcista, ¿vale? Después del retroceso y la recuperación a los 69.000 también vimos cómo estas direcciones en ganancia de más de 100 bitcoins, de 100.000 bitcoins, volvían a tener muchos bitcoins, ¿vale? También lo vimos aquí en un pico, ¿vale? Lo vimos aquí antes del retroceso hacia los 25.000 y ahora lo hemos visto con una gran cantidad, es decir, casi 700.000 bitcoins, ¿vale? Estaban en estas direcciones. Pues también nos pone un poco en aviso de decir, oye, estas direcciones de exchange, ¿vale? Tienen o están entrando muchos bitcoins a estas direcciones, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, esta métrica nos sirve para tener esta referencia de, oye, estamos
en un movimiento que lleva mucho beneficio, ¿vale? Tenemos rentabilidades muy altas. Está entrando o se están enviando bitcoins a direcciones de más de 100.000 bitcoins. Pues nos tiene que poner un poco en alerta de que algo puede estar pasando. Y bueno, esto es un poco todo lo que hemos ido analizando, ¿vale? Con las métricas on-chain que nos daba un poco esta previsión. Ahora, en las siguientes semanas, pues iremos analizando pues, esos puntos donde creemos que pueda pararse el precio, ¿vale? Ya lo hemos dicho, si caemos de 38 hay muchas probabilidades de bajar a los 32 y ver si al final se cumple estas previsiones, pues empezar a ver las métricas, empezar a ver esas pérdidas dentro del mercado, ¿vale? Y ver si consigue mantener ese nivel de los 32 y conseguir pues, revertir esa tendencia, ¿vale? Así que, bueno, lo estaremos contando por aquí cuando vengamos. Pendientes de estos niveles que comentabas, en caso de no superar los 40.000, llegamos incluso a los 32, con una oportunidad de compra, como tú decías, pues prácticamente histórica, ¿eh? No sabemos cuándo volverá Bitcoin a ese nivel y sobre todo pendientes también de los movimientos on-chain, de lo que vayan haciendo las ballenas y en este caso también los ETFs, pues que no paran de vender Bitcoin, como es el caso de Grayscale. Seguimos pendientes de todo esto. Te damos las gracias, Aleix, por estar por aquí una semana más. Un placer, como siempre. Un placer. Chao, Sergio. Los pendientes, como siempre, de la actualidad del mundo cripto, pero también de la actualidad económica, geopolítica, así que no se vayan, porque hacemos una breve pausa y enseguida vamos con las noticias del día en Negocios Televisión.